Muy bien, vamos a iniciar con nuestra primera clase, los fármacos autacoides. Prácticamente los autacoides son los antihistamínicos, lo que se utiliza para las alergias. Les hago ese preámbulo, ¿verdad? Hoy solamente vamos a revisar sistema inmunológico de manera preliminar para entrar a los fármacos antihistamínicos, y vamos a estudiar los eicosanoides, que prácticamente pues son los analgésicos, tanto los AINES como los esteroides. Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción al sistema inmunológico, sistema inmunitario o sistema de defensas, es lo mismo. Recordemos que nuestro organismo, por eso empiezo con esa introducción, el organismo está expuesto a todo tipo de gérmenes, microorganismos, tanto bacterias, parásitos, virus, hongos, los cuales son capaces de causar alteraciones en el cuerpo humano o en nosotros mismos. El sistema inmune básicamente pues está diseñado, por eso se lo redacté de esa manera, está diseñado, está especializado para contrarrestar o para atacar o combatir las infecciones. Inclusive toda aquella sustancia extraña que no sea infecciosa también puede desencadenar respuesta inmunitaria. ¿Por qué va a desencadenar respuesta inmunitaria? Porque el sistema inmunológico se va a activar y prácticamente va a detectar que hay una sustancia nueva, un cuerpo extraño o algo nuevo. Entonces simplemente va a activar a las células de la defensa, que serían los neutrófilos, las bandas de los segmentados, los linfocitos, los monocitos y toda esta serie de glosadas, que prácticamente eso indica en los exámenes de sangre que eso está aumentando precisamente porque se está activando el sistema de defensas, o que el organismo de la persona está haciendo todo lo posible para contrarrestar, para luchar contra lo que está enfrentando. Esa es la principal función del sistema inmunológico. Aquí les puse en esta imagen los compuestos, o mejor dicho, los elementos del sistema inmunológico, empezando desde las amígdalas, las adenoides, que son estos tejidos linfoides, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, el timo. El timo es una pequeña glándula del sistema endocrino que solamente sirve, en el caso de los niños, ayuda al desarrollo de los huesos, ayuda a lo que es el consumo, a la absorción del calcio, de la vitamina D. Entonces prácticamente el timo es una glándula presente nada más en los niños. Cuando nosotros atravesamos lo que es el periodo de preadolescencia y adolescencia, el timo se reduce prácticamente a la etapa adulta a casi nada. Entonces solamente la podemos observar en los niños y es prácticamente una glándula importante de crecimiento, del crecimiento y desarrollo del ser humano. Aquí tienen también, esto es lo mismo, los nódulos linfáticos, que son las redes de los vasos linfáticos. Entonces, dentro de los órganos importantes que entran en funciones del sistema inmunológico, tenemos el bazo, tenemos el apéndice, las placas de Peyer. Bueno, estas no son órganos como tal, son tejidos linfoides también. El tejido óseo, en este caso nuestra médula ósea. Y el resto de nódulos y vasos linfáticos que circulan y se distribuyen en el resto de nuestro cuerpo. Entonces prácticamente les dejo esta introducción, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a estudiar inmunología, terminen de ver fisiología y estudien sistema inmunológico, ya tienen este preámbulo, este adelanto de para qué sirve nuestro sistema de defensa. La inflamación, esto es algo muy importante, que aquí yo les puse es una respuesta biológica y transitoria. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Respuesta biológica es algo natural, algo normal, y transitoria es algo que va a hacer de manera rápida, no que va a permanecer. Eso no va a quedar así todo el tiempo, a menos que sea una inflamación crónica. Entonces, en este caso, cuando yo digo respuesta biológica, es una respuesta natural y que tiene que ceder del tejido, que obviamente el tejido que esté golpeado, que esté dañado, porque una inflamación se genera por traumas, por golpes,
también de manera crónica, ¿verdad? Eso está en dependencia de la enfermedad que la persona esté enfrentando y que generalmente se presenta cuando un tejido ha tenido un estímulo nocivo, es decir, un estímulo de daño, como una lesión o una exposición a los antígenos. Entonces, prácticamente cuando yo acá les pongo exposición a antígenos, es cuando, por ejemplo, una persona alérgica o no alérgica pasa por una serie o un lugar donde hay una serie de alergenos, los cuales pues nosotros los respiramos y claramente vamos a hacer una respuesta inflamatoria en los bronquios y en el caso del paciente asmático, el paciente alérgico, eso puede ser una causa de que le detone o le exacerbe las crisis de su enfermedad. Entonces aquí les puse la exposición a los simples antígenos con la idea de atenuar o eliminar el estímulo dañino también nos está produciendo una inflamación. Por ejemplo, el hecho que les estaba diciendo un asmático, vamos a ponerlo así, que pase un niño asmático que pase en un pasillo de un supermercado donde están todos los detergentes. Creo que las personas que no somos alérgicas, que creo que a todos nos ha pasado, pasamos por ese pasillo y automáticamente empezamos a toser o a estornudar. Entonces, eso significa una pequeña activación de nuestro sistema inmunológico y que en el caso del paciente asmático o el paciente que tiene un problema respiratorio, en ese caso activo, esa simple exposición me le va a generar una inflamación bronquial. Entonces vamos viendo que la inflamación no solamente es producida por enfermedades ni tampoco por golpes, sino también el hecho de que nos expongamos a ambientes o lugares donde estemos en contacto con alergenos, al polen, al polvo, inclusive a otra persona que estornude a la par de nosotros estamos ahí y respiramos esas partículas y automáticamente también podemos desencadenar estornudos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunológico reconoce que acaba de entrar algo extraño en nuestro organismo y automáticamente la tos y el estornudo tratan de expulsar a lo más que puedan de nuestras vías respiratorias, nuestras vías aéreas altas, expulsar a medida de lo más posible las partículas aspiradas. Entonces, aquí también les dejo la histamina, que esta es una sustancia básica y esencial en lo que es las reacciones alérgicas. Aquí les dejo, es una amina, un neurotransmisor. Muchas literaturas lo consideran como un neurotransmisor importante que está involucrado en respuestas inmunológicas o en respuestas inmunitarias. Entonces, prácticamente cuando nosotros estamos teniendo, por ejemplo, los ojos rojos, los ojos llorosos por una alergia o una rinosinusitis o una gripe, claramente histamina está jugando el papel importante en respuesta inmunológica. Y les doy la noticia, no solamente participa en respuesta inmunitaria, sino que también participa en inflamación. Se libera, aquí les puse, esencialmente en todos nuestros tejidos. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, es cierto, histamina se libera en varios tejidos, sobre todo cuando sufrimos un daño, pero les quiero decir también algo muy importante. Histamina tiene más relevancia en uso de alergias o en lo que es las respuestas alérgicas y la respuesta inflamatoria. Entonces, esto puede ser algo bueno porque en el caso de la alergia yo sé que me está produciendo por histamina y por eso utilizamos fármacos antihistamínicos, pero en el caso de las respuestas inflamatorias, en el asma sí podemos utilizar antihistamínicos, corticosteroides que ayudan a revertir las crisis, pero en cualquier otra inflamación de tejidos por un golpe o algo no utilizamos antihistamínicos. Y a veces en enfermedades crónicas, inflamatorias, desde hace rato que el paciente tiene inflamación crónica en los riñones, en tal cosa, en ese caso histamina puede ser muy negativa, porque obviamente pues histamina, igual en alergias, se libera. Entonces en esos casos los tratamientos nosotros no utilizamos antihistamínicos para una simple inflamación. Entonces, para que vayan ahí pues valorando ese punto. Otra cosa importante aquí les puse, cierto se libera cuando sufrimos daño a tejido,
Y también en los mecanismos de inflamación o reacciones alérgicas, lo que les estaba diciendo. Actúa también como un neurotransmisor porque él no se almacena, histamina no queda almacenada. De hecho, por ejemplo, si hacemos respuesta alérgica, respuesta inmunológica o una reacción en la que vamos a desencadenar una inflamación severa, histamina no está liberada en vesículas. Histamina se va a elaborar y se va a liberar hasta ese momento. Entonces, por eso les puse ahí, es un neurotransmisor que no se almacena. Por eso es importante valorar esa parte. Entonces, aquí les puse también, esto es algo muy importante, lo que es la histamina es un mensajero químico y que se sintetiza, el precursor se llama histidina. Aquí se los dejo, esto casi siempre lo pregunto como en forma de complete. Nombre de la sustancia precursora de histamina se llama histidina. Aquí la tienen en mayúscula. También les acepto que me pongan la L-histidina descarboxilasa, que prácticamente pues esta es la enzima que degrada a la histidina y la convierte en histamina. Por eso aquí les dejo esta imagen, más que todo pues para que ustedes valoren esta parte y comprendan de dónde surge la histamina, cuál es la enzima y cuál es la sustancia precursora, ¿ok? Entonces les dejo acá las funciones. Dentro de las más básicas de histamina, las principales funciones: participa en reacciones alérgicas, produce mayor contracción del músculo liso, eso significa M liso, para que no se me confundan acá, nos ayuda a regular el sueño y también nos ayuda al despertar. De hecho, cuando nosotros nos despertamos, es gracias también a la sustancia de la histamina, así que ella es la que nos ayuda a abrir los ojos prácticamente. Regula la secreción de ácido clorhídrico, eso significa HCl. Ácido clorhídrico, de hecho, cuando nosotros nos estresamos, tenemos mayor tendencia a la gastritis, precisamente porque hacemos mayor síntesis de histamina. Y la histamina a nivel del estómago nos puede producir gastritis. Por eso ustedes van a ver que cuando estudiamos los tipos de fármacos antihistamínicos, ranitidina es un fármaco antihistamínico y que también sirve para bloquear la histamina producida por excesiva cantidad del ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, aparte de participar en regular el ácido clorhídrico, también sirve como un termorregulador, también nos ayuda a controlar la sed, nos ayuda a controlar el dolor y es un potente vasodilatador. Esto es un aspecto desfavorable porque histamina, aparte de que participe en inflamación y reacción alérgica, a nivel de los vasos sanguíneos produce efecto vasodilatador. Y recuerden que en este caso un efecto vasodilatador en una respuesta inflamatoria hace mayor retención de líquidos, hace que las arterias se hagan de mayor calibre, baja más la presión. Entonces prácticamente el efecto vasodilatador no viene a favorecer en nada a una respuesta inflamatoria. Entonces ya aquí vamos viendo las funciones que pueden ser negativas para este tipo de respuestas. Aquí les dejo cómo se libera la histamina. Puede liberarse mediante dos mecanismos: la liberación inmunológica y la liberación química mecánica. En el caso de la inmunológica les puse acá todo cómo se libera, pero me interesa que ustedes manejen acá que la mayoría de las células que participan en esta liberación son los mastocitos, conocidos como los glóbulos blancos, los basófilos, que también son otras células de la serie blanca y participan en mi respuesta defensiva. Prácticamente, ¿verdad? Si estos son los mastocitos, son las células más grandes que nosotros tenemos de los glóbulos blancos, entonces ellos ayudan a degradarla, ellos se desgranulan, por eso aquí los puse, se desgranulan explosivamente. Se requiere de calcio, de energía, de prostaglandinas y obviamente todas estas otras sustancias me van a participar en respuesta inflamatoria. Entonces, la respuesta inmunológica me activa la respuesta inflamatoria a liberar todas estas sustancias que son conocidas como citoquinas inflamación.
Las reacciones de hipersensibilidad, específicamente la tipo 1, es una en la que encontramos mayor liberación de histamina y se relaciona con las rinosinusitis y las urticarias. En la liberación química y mecánica es mediada por los mastocitos, que son estas mismas células grandes de la serie blanca y que son los que principalmente cuando hacen la degranulación hacen mayor liberación de este compuesto. Entonces ahí tienen ustedes los dos mecanismos más comunes, pero de acá me interesa que ustedes manejen que se puede liberar mediante respuesta inmunológica y respuesta química y mecánica al mismo tiempo. Les puse también acá la histamina, una vez que se libera, ¿verdad? En nuestros tejidos, se une al endotelio específico, pero el endotelio específico que él se va a unir es a los receptores histaminérgicos o receptores de histaminas, que son 4, que claramente hasta nuestros días nosotros utilizamos fármacos antihistamínico H1 o de receptores 1 y antihistamínico H2 o de receptores 2. Antihistamínico H3 sí existen, pero casi no lo utilizamos, y antihistamínico H4 no existen todavía. Existen los receptores que todavía están en estudio, pero no existen fármacos antihistamínicos de categoría H4. Entonces, aquí les puse, una vez que se libera, se une al endotelio mediante sus receptores. Se causa una contracción de las células endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos, aumentando el espacio entre las células del endotelio. O sea, cuando nosotros hacemos contracción de la célula, ellas se juntan, se juntan, se juntan y se juntan, y entre ellas queda mayor espacio. Por lo tanto, si hay mayor contracción de las células endoteliales, aumenta el espacio interendotelial o el espacio que está entre el endotelio. Eso me favorece una permeabilidad vascular. ¿Qué significa una permeabilidad vascular? Significa de que salga mayor cantidad de agua de la parte de los vasos sanguíneos hacia el exterior. Entonces, en ese caso, esto es inflamación. Por ejemplo, si ustedes se hacen un golpe, van a observar el sitio rojo, el sitio adolorido, inclusive hinchado. Y esa hinchazón es dada por el aumento de la permeabilidad vascular. Eso se traduce a la salida de plasma hacia los tejidos, ocurre la estimulación de las células del endotelio, se favorece la secreción de prostaciclina, que son citocinas de inflamación, y del óxido nítrico, que prácticamente el óxido nítrico es una sustancia que hace mayor vasodilatación. Entonces, prácticamente para que nosotros lleguemos a la vasodilatación, histamina pasa por todas estas fases, se une al endotelio, llega a sus receptores, hace contracción endotelial, favorece la permeabilidad vascular, sale el líquido del plasma hacia los tejidos, se inflama, se favorece mayor prostaglandina, óxido nítrico y nos queda la vasodilatación o lo que nosotros miramos como piel enrojecida, piel adolorida, inclusive lo que es la hinchazón. Entonces todo eso es vasodilatación. Aquí tienen ustedes la respuesta inflamatoria. Esto es algo de manera rápida. Cuando ustedes estudian fisiopatología van a ver inflamación con mucho más detalle. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes observen acá? Por ejemplo, esto puede ser una lesión por una estaca o por una astilla. Esta es la microscopía de la piel del dedo, un ejemplo. Y aquí entra la astilla. Entonces, ¿qué es lo que causa? Causa un daño en el tejido. Entonces, ese daño en el tejido obviamente lo va a romper y lo primero que se activa antes de la inflamación es la respuesta inmunológica. Observen acá el montón de células. Aquí tienen ustedes la entrada de las bacterias, porque obviamente pues esto está sucio y si obviamente entró a nuestra piel, ya la desgarró, ya la lesionó y obviamente introduce la cantidad de suciedad que tenía y entra a nuestro interior del organismo. Entonces salen las células de la defensa, en este caso los mastocitos, tratan de fagocitar o comerse las bacterias que están ingresando. Y aquí tienen ustedes el torrente sanguíneo, aquí tienen ustedes el endotelio, que están las células endoteliales. ¿Qué es lo que producía la histamina? La histamina sale a la defensa, pero ¿qué es lo que hace en nuestro endotelio? Observen ustedes, decíamos en el flujograma anterior
Las células hacen contracción, esta se contrae, esta se contrae, esta se contrae cada una de ellas y me deja mayor espacio intercelular. Entonces, al dejar mayor espacio entre una célula y otra, simplemente estas células lo que van a hacer es salirse o fugarse. Y obviamente estas partículas que ustedes ven acá chiquititas es histamina. Entonces, para que ustedes vean, histamina me regula respuesta inflamatoria y me regula respuesta del sistema inmunológico. Aquí les puse normalmente la histamina, una vez que logra sus efectos, debe de metabolizarse como cualquier otra sustancia de nuestro organismo, como cualquier fármaco, debe llegar al hígado y metabolizarse para eliminarse. No podemos vivir con histamina todo el tiempo. Como les digo, mientras nosotros tengamos un proceso alérgico, un proceso respiratorio, un proceso inflamatorio, podemos tener histamina, pero una vez que la inflamación cede, una vez que la infección, una vez que el asma se controla, una vez que la broncoconstricción se controla, histamina se debe de metabolizar y se debe de eliminar, no debe de quedar ahí. Entonces necesita metabolizarse y eso lo va a hacer dos enzimas específicas, histamina metiltransferasa y la diaminoxidasa. Entonces esto generalmente también lo pregunto como complete. ¿Cómo se llaman las enzimas que degradan o ayudan a metabolizar histamina? Histamina metiltransferasa y diaminoxidasa. Se las dejo en negrilla y se las dejo en negrillas y en cursiva para que ustedes pues las recuerden y sepan que esta también ya llevamos otra pregunta para examen. Ambas le cambian su molécula y la convierten en un compuesto inactivo, o sea que histamina tiene que ser metabolizada por histamina metiltransferasa y la histamina diaminoxidasa y me la van a convertir de histamina a un metabolito inactivo. Acuérdense que un metabolito es una sustancia que ya no tiene efecto farmacológico. Entonces aquí la tienen, el caso, ¿verdad? La histidina era la sustancia precursora. La histidina descarboxilasa es la enzima que me ayuda a degradar la histidina y me la convierte en histamina. Y la histamina se va a metabolizar por la histamina metiltransferasa, histamina diaminoxidasa y me las convierte en cualquiera de estos dos compuestos que son ácido acético, conocido como vinagre, y también el telemetilimidazol, que prácticamente pues, es el mismo compuesto. Cualquiera de los dos caminos que tomemos con estas dos enzimas, voy a llegar a la misma imidazol, ácido acético, que prácticamente pues este es un metabolito inactivo, es decir, que ya esto no es inocuo. Esto no me va a causar ninguna alteración y que está listo para ser eliminado en los riñones. Los receptores, como les estaba diciendo, en el caso de histamina, nosotros conocemos 4. Se ha logrado estudiar hasta H4 en los receptores. Sin embargo, los H4 son nuevos y todavía están en estudio y no hay fármacos todavía. Entonces, aquí les puse cuando la histamina es liberada por los mastocitos, que son las mismas células cebadas, parte de los glóbulos blancos, los basófilos y las neuronas histaminérgicas. Recuerden que por eso, precisamente porque las neuronas histaminérgicas la pueden liberar, es considerado un neurotransmisor. Entonces, cuando se libera la histamina, debe de unirse a sus receptores específicos. ¿Cuáles son esos receptores? H1, H2, H3 y H4. Siendo, pues les vuelvo a recalcar, los H4 todavía están en estudio. Generalmente los receptores histaminérgicos se acoplan o se unen. Esto significa la palabra acoplar, se acoplan o se unen a la proteína G. Los H1 y los H2 están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y en la periferia. Esto es algo importante conocer dónde se encuentran porque así es como nosotros podemos tratar según el sitio de los receptores. Por ejemplo, nosotros tratamos con antihistamínico H1 todas las alergias. Hay antihistamínicos H1 de generación 1 y antihistamínicos H1 de generación 2. Son utilizados para contrarrestar alergias en la mayoría de los casos. Los antihistamínicos H2,
que también los encuentran en la periferia y en el sistema nervioso central, estos los hallamos más a nivel del tracto intestinal. Por eso nosotros vamos a utilizar fármacos antihistamínicos H2 como ranitidina, famotidina y cimetidina para controlar las gastritis, no para las alergias. Ok, entonces para que ustedes ya sepan ahí esa parte, de todas maneras en la segunda parte de esta clase que vamos a revisar en la próxima semana, ahí les explico prácticamente cómo ustedes van a hacer la diferencia entre antihistamínicos H1 y antihistamínicos H2 para que vayan adelantando eso. Los H3 son presinápticos, es decir, están en las neuronas presinápticas, las neuronas antes de que se dé la sinapsis, y los H4 son de origen sanguíneo, es decir, origen hematopoyético no cerebral. Los encontramos más en el torrente sanguíneo y no en el tejido cerebral ni en el sistema nervioso central. Aquí les dejo en el caso de los receptores H1 de histamina, lo encontramos de mayor predominancia en el músculo liso de los bronquios o a nivel del tracto respiratorio, en el endotelio, que es prácticamente las células que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, en el tracto gastrointestinal, pero en menor cantidad, son más frecuentes encontrarlos en el músculo bronquial. El tejido del sistema nervioso central sí lo encontramos, y el sistema de conducción cardíaca. También encuentran ustedes lo que son los antihistamínicos H1, pero les digo, a nivel cardíaco encontramos más los H3, pero sí tienen también su relevancia este tipo. Las funciones básicas que desencadenan estos H1 es la vasodilatación. Recuerden que según el sitio ellos van a hacer vasodilatación a nivel bronquial, hacen broncoconstricción o el cierre de los bronquios, o que prácticamente hace broncoespasmo. Puede causar dolor, picor o prácticamente lo que nosotros conocemos como el prurito, o lo que es prácticamente la picazón que puede producir las respuestas alérgicas. Entonces, cuando nosotros decimos picor, es lo mismo decir la picazón, el prurito. De hecho, cuando nosotros tenemos una reacción alérgica o inclusive una rhinosinusitis o una persona que está gripada, nosotros podemos observar que estornudamos más, que tenemos los ojos rojos, que nos pica la nariz, que nos llorosean y nos pican los ojos. Todos esos síntomas son producidos por histamina, y que obviamente pues son los receptores H1 que están distribuidos en el sistema nervioso central, en la parte del periférico también, en los bronquios, esa sensación de toser, esa sensación de que nos pica la garganta, todo eso lo produce histamina. Entonces, que generalmente se activa en todas las enfermedades respiratorias, asmáticos, una neumonía, una bronquitis, bronconeumonía, una bronquiolitis, todo este tipo de reacciones las vamos a desencadenar por esta sustancia. Dentro de las funciones, como les estaba diciendo, esto es lo que produce la sustancia histamina. Y estas funciones, es mejor dicho, acá está esta imagen, la aclaro, esto no lo hice yo, esto lo descargué de internet, esta imagen me gustó porque está bien claro todo, pero en esta parte cuando dice función E, es decir que participa en trastornos alérgicos, en los estornudos, en la picazón o el picor de la nariz, en el picor de la garganta, en la conjuntivitis y en las dificultades respiratorias. Entonces prácticamente ahí les pone ello la función de la sustancia y sus receptores, la localización de los receptores y en qué enfermedades o trastornos participa esta reacción. Los H2 se localizan más en la mucosa gástrica, en lo que es en la parte del estómago, en la parte intestinal, a nivel uterino en las mujeres y en el cerebro. ¿Qué funciones ejerce histamina? Prácticamente pues nos ayuda también a detectar, nos ayuda en lo que es la regulación de la secreción ácida del estómago,
a la regulación del ácido clorhídrico. Como les estaba diciendo, cuando estamos bajo estrés, mucho estrés, a veces hay personas que les da mayor sensación de comer o de hambre. ¿Por qué les da más hambre mientras están estresados? Porque simplemente su organismo está consumiendo, está haciendo más histamina, y esta histamina a nivel del estómago o de la mucosa gástrica, específicamente en los receptores H2, regula la cantidad de ácido clorhídrico, y esta persona va a tener mayor acidez estomacal. Entonces la gastritis simplemente lo que va a hacer es de que va a aumentar mayor cantidad de ácido clorhídrico, y si el paciente ya tiene un antecedente de esta enfermedad, de esta lesión de la mucosa, obviamente al haber más secreción de ácido clorhídrico, mayor acidez, va a empeorar el cuadro de gastritis. Y en el caso de que usted tenga más hambre, obviamente el ácido clorhídrico cuando sale a flote, sale a su secreción en el estómago, es el causante de la sensación del hambre. Entonces, cuando por ejemplo ustedes están tranquilos, no han comido y sienten ese estómago que les está hablando prácticamente, entonces indica de que usted tiene hambre y que necesita comida. Entonces, en este caso, en histamina hace esa función a nivel estomacal. Si estamos bajo estrés, producimos mayor ácido clorhídrico. Aumenta la permeabilidad vascular. Acuérdense que cuando tenemos nosotros estas flechitas para arriba, significa de que aumentamos más secreción, más permeabilidad vascular, lo que significa mayor contracción del endotelio, y que la persona simplemente lo que va a hacer es contraer sus células, y obviamente al contraer la célula está haciendo mayor permeabilidad vascular. Controla la liberación de histamina y también hace un poder o efecto hipotensor. Recuerden de que si hay mayor control de histamina, hay mayor permeabilidad vascular, hay mayor espacio a nivel de nuestro torrente sanguíneo. Entonces va a bajar la presión, y se conoce esto como hipotensión. Tenemos los H3. Los H3 se localizan a nivel del sistema nervioso central, en los ganglios basales y en la corteza cerebral. ¿Y para qué sirve? Sirve o tiene las funciones de control de síntesis de más histamina, disminuye la liberación de los neurotransmisores, específicamente acetilcolina, serotonina y norepinefrina. Entonces, si disminuye la acetilcolina, acuérdense ustedes en fármaco 1 cuando revisábamos sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Recuerden que acetilcolina tiene mayor predominio en el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de relajación. Entonces, si disminuye la acetilcolina, vamos a tener en mayor predominio al sistema de alerta, que sería el simpático. Disminuye la serotonina, que la serotonina es la causante de la depresión. Entonces vamos a tener una persona más despierta, más estresada, porque la serotonina, si esta disminuye, la persona se mantiene más estresada, y menor aumento y menor producción de norepinefrina. Recuerden que la norepinefrina es hermana de la adrenalina. Entonces, en este caso, si la norepinefrina disminuye su producción, vamos a tener que también a nivel de la presión arterial se nos va a bajar, porque acuérdense que en este caso la norepinefrina, noradrenalina, adrenalina y la dopamina nos ayudan a mantener el funcionamiento adecuado del corazón, nos ayuda a mantener también hipertensión. Entonces, si esta empieza a disminuir la norepinefrina, entonces vamos a tener una bajada de la presión arterial. Entonces, hasta esta parte vamos a revisar, ¿verdad? Esto es lo mismo. Hasta esta parte vamos a revisar, esta es la última diapositiva, la clase de hoy, para no sobresaturarlos con tanta información. Y aquí les puse, en los subtipos de receptores tenemos el H1, H2, H3 y H4, la distribución, que prácticamente pues es la misma que hemos estado viendo. Los mecanismos, esto no se lo voy a preguntar, pero sépanlo, ¿verdad? Miren acá el 4 está todavía en estudio, por eso no lo ponen. Y las funciones, ya ustedes saben, dentro de las funciones más básicas de histamina,
tenemos vasodilatación. Acuérdense, los H1, el que más me interesa que ustedes manejen de las funciones en los H1 es broncoconstricción. ¿Por qué? Porque estos son los fármacos que más utilizamos, los H1 y los H2 para la mucosa gástrica, los que más utilizamos para que ustedes puedan comprender que estos fármacos, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, los H1 producen vasodilatación. En el caso natural de histamina, ¿verdad? Cuando histamina se libera en mi cuerpo y llega a los H1, me va a producir a nivel de mi bronquio broncoconstricción. Pero si yo me veo un fármaco antihistamínico, va a llegar a bloquear los H1. ¿Por qué? Porque estoy haciendo broncoconstricción, me estoy ahogando, no me llega el aire, entonces utilizo un antihistamínico para hacer broncodilatación, que es el efecto contrario. Activación del músculo liso, el dolor, el picor ante la picadura de los insectos. Por ejemplo, hay personas que, sobre todo los niños alérgicos o las personas alérgicas, un simple piquete de zancudo se les inflama, inclusive empiezan a retener líquidos. Inclusive ustedes si observan si le picó en el pie, se le va a inflamar. Si le picó en la mano, se le inflaman los dedos. Si le picó en la oreja, se le inflama la oreja. Entonces eso significa que la persona, aparte de que es alérgica, tiene claramente la liberación excesiva de histamina. Entonces, ¿con qué vamos a contrarrestar? ¿Con qué voy a contrarrestar yo este tipo de reacción alérgica? Con un antihistamínico. Y claro, un antiinflamatorio, las dos cosas. Pero les digo, es más importante tratar la alergia. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando directamente histamina. Si yo bloqueo histamina, yo voy a contrarrestar la respuesta alérgica y voy a contrarrestar respuesta inflamatoria. Entonces, el fármaco antiinflamatorio es secundario, pero sí lo podemos utilizar. Entonces, para que ustedes pues ya vayan viendo cómo nosotros podemos entender lo normal, esto sería lo normal, cómo sube la histamina, cómo llega a su receptor y lo que hace. Y después estudiamos los fármacos para poder contrarrestar estos efectos. En el caso de H2, miren acá, están distribuidos básicamente en la mucosa gástrica, en el músculo cardíaco, en nuestros mastocitos, que son los glóbulos blancos, y el cerebro. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos estrés o estamos muy tensos, obviamente nuestra mucosa gástrica va a regular principalmente la secreción de ácidos gástricos por histamina. Entonces, las células parietales, que son las que ayudan a secretar el ácido clorhídrico, empiezan a trabajar más, empiezan a producir más secreción de ácido clorhídrico y me va a generar una gastritis. Por eso entonces, ¿qué vamos a utilizar? Un fármaco que me bloquee los receptores H2, específicamente ranitidina, específicamente famotidina o cimetidina, cualquiera de esos tres, y lo que estoy haciendo es bloquear el exceso de acidez gástrica que histamina me está generando en este sitio. Los H3 están en el cerebro, en los plexos mientéricos y en otras neuronas. Son regidos por la proteína G. Generalmente estos fármacos son más utilizados en afecciones cardíacas. Entonces, lo que hacen esto normalmente es disminuir la entrada de calcio. Esto me hace la bajada de la presión o la hipotensión. Disminuye la liberación de histamina, de acetilcolina, adrenalina y serotonina. Entonces, prácticamente estos fármacos van a trabajar en este tipo de estos receptores, los van a aumentar, excepto histamina, ¿verdad? Y me va a aumentar la entrada de calcio. Y obviamente pues el paciente me va a mejorar, si tengo paciente con una excesiva hipotensión por histamina, que ya la tengo comprobada por esto, entonces estos fármacos antihistamínicos H3 me van a hacer el efecto contrario. Y fíjense aquí en los cuatro, están presentes en el timo, intestino delgado, colon y vaso. Pero no se conoce todavía los mecanismos y las funciones son desconocidas al momento, siguen en estudio. Le dejan asterisco porque es dudoso, no se sabe si realmente participa en el reclutamiento de las células sanguíneas. Entonces, con esta finalizamos la primera clase. Nos quedamos viendo en la próxima semana de clase, chicos. Sigan, ¿verdad? Vayan revisando las puntuaciones que les di ahorita en esta clase de las preguntas de complete para que las vayan trabajando y nos seguimos viendo. Entonces, chicos,
Saludos, cuídense y bendiciones.